Grabar. Ok. Ok, entonces vamos a continuar hablando sobre lo que introdujimos en la semana pasada, que es una serie de potencias, en particular una serie de potencias que se llaman serie de Taylor. Entonces, permítanme compartirles la presentación que se hizo. No lo tengo, ¿qué se me hizo? Vamos a buscarlo. Aquí está el documento. Vamos a ver. Aquí. Ok. Listo, vamos a ver si se hace grande. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado a la serie de potencias que se llaman los polinomios de Taylor. Entonces, recordemos, eso está muy solo. Recordemos una serie de potencias, es una serie de potencias, ¿verdad? Claro que la palabra lo describe muy bien. Es una función, ¿verdad? Que si pensamos en esta X que aparece acá como una variable, entonces esto lo que define en realidad va a ser una función. ¿Cuál función? Pues la función que devuelve el valor de convergencia de esa serie numérica. ¿Verdad? Para cada valor de X en particular que usted sustituya, pues lo que obtiene es una serie numérica. ¿Verdad? Si usted reemplaza esto por un número, entonces lo que obtiene es una serie de números, una serie numérica. Entonces la función, lo que está haciendo es básicamente diciéndole cuál es el valor de convergencia para ese X en particular. Entonces una serie de potencias es una función de esta forma. La terminología, ¿verdad? Cuando desarrollamos en potencias de X menos C, a ese C se le llama el centro de la serie. Ya vamos a ver que esa terminología tiene una justificación, ¿verdad? Porque se le llama centro al valor C. Ok, entonces, como toda serie, en este caso, esta serie que es una función, pues una serie puede ser convergente o divergente. Y aquí claramente eso va a depender de quién sea el X. Entonces, para una serie de potencias, o en general, ¿verdad? Para una serie cuyos términos dependen de una variable X, pues la convergencia va a depender del valor de ese X. Sin embargo, para este caso particular, para el caso de series de potencias, note que la función que estamos definiendo siempre es convergente en X igual a C. Si usted sustituye X igual a C en la definición de esta serie, pues cada uno de estos términos se convierte en C menos C, esto vale 0. Aquí le quedaría C menos C al cuadrado, también vale 0. Note que cada uno de los términos se convierte en 0, excepto el primer término que no tiene el factor X, pero no aparece la X. Entonces, cuando se sustituye, no se cancela. Entonces, vea que el valor de convergencia de una serie de potencias sí se conoce con facilidad en su centro, ¿verdad? En el punto X igual a C. Y nota que ni siquiera es convergencia, ¿verdad? Ni siquiera estamos hablando de una suma. Menos aún de una suma que sea infinita. Entonces, el punto aquí que quiero recalcar es que una serie de potencias, independientemente de quiénes sean los coeficientes, no importa quién sea a sub 0, a sub 1, a sub 2, siempre va a estar definida en al menos el punto X igual a C. Entonces, una serie de potencias siempre es convergente, siempre está definida para X igual C. Ciertamente no nos interesaría hablar sobre series si están definidas en un único punto, ¿verdad? Si es una función que únicamente la puedo calcular en un punto, pues no tendría mucha gracia, ¿no? Entonces veamos algunos ejemplos de cómo podemos determinar los valores de convergencia, no los valores de convergencia, los valores donde convergen una serie definida de esta manera. Entonces, empecemos con un ejemplo sencillo. Esta sería una serie de potencias centrada en 2, ¿verdad? De acuerdo a la definición anterior. Esta sería una serie centrada en C igual a 2, o C igual a 2 sería su centro. Y determinemos para cuáles valores distintos de 2 esta serie está definida. Entonces, en general, ¿cómo analizamos la convergencia de cualquier serie? Bueno, nosotros ocupamos que el término general, lo que estoy sumando, pues sea pequeño.
Entonces, intuitivamente, ¿verdad? Aquí el n está en el numerador, perdón, en el denominador, y conforme n crece, pues esa fracción va a tener un denominador cada vez más grande. Sin embargo, el n también aparece en el numerador. Entonces, intuitivamente ocupamos que el factor x menos 2 no sea muy grande, ¿verdad? Porque si fuera muy grande, esta fracción no va a ser pequeña y por lo tanto no va a converger. Entonces, ¿cómo analizamos la convergencia? ¿Dónde es convergente esta serie? Para los casos de la serie de potencias, los criterios de la razón y los criterios de la razón de la raíz son pues los más útiles para determinar convergencia. En este caso, analicemos el criterio de la razón. Note que aquí estoy utilizando el valor absoluto del cociente, pues en general, dependiendo de quién sea x, pues este número podría ser negativo. Y recuerde que el criterio de la razón, bueno, casi que todos los criterios que hemos estudiado son criterios que aplican a series de términos positivos. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos utilizando el criterio o el teorema de la convergencia monótona. Entonces, considero no el cociente, sino el valor absoluto del cociente, pues el término que aparece acá, pues realmente podría ser negativo. Ya con el valor absoluto, pues siempre será positivo. Cuando ustedes hacen el cociente, pues es fácil observar que obtenemos esta fracción que tenemos acá. De nuevo, note que aparecen los valores absolutos. Aquí no hacen falta porque esa fracción siempre es positiva. Lo que podría ser negativo es el numerador, no el denominador. Entonces, al realizar el cociente, obtenemos esa fracción. Y, bueno, ¿qué es lo que nos dice el criterio de la razón? Considere el límite de los cocientes consecutivos. ¿A dónde se aproxima esta fracción? Cuando n va para el infinito, ¿qué obtengo? ¿Cuál será el límite de esta fracción? Dicen en el chat, 1. Bueno, no, perdón, aquí. No sería 1, ¿verdad? Porque vean que el cociente depende de x. Cero, profe. ¿Ah? Cero. Bueno, tampoco sería 0, ¿verdad? La respuesta, X esa menos parte, 2. únicamente esto sí tiende a 1. No tengo un cociente de polinomios de grado 1 y lo que me importa entonces es el coeficiente principal. Entonces, esta parte, ciertamente sí, la respuesta sí es 1. Sin embargo, vea que eso está multiplicando a x menos 2. Por lo tanto, el límite es el valor absoluto de x menos 2. Esa parte no depende de n. Entonces, cuando analizamos el límite, esto es el límite, ¿verdad? Esto se aproxima a 1, como dijo el compañero, y entonces me quedaría 1 por el valor absoluto de x menos 2. Y aplicando el criterio de la razón, si ese límite es más pequeño que 1, en valor absoluto, bueno, si es más pequeño que 1, entonces la serie va a ser convergente. Si este límite es mayor que 1, la serie sería divergente. Ahora, tal vez aquí una observación, ¿verdad? Note que, ¿quiénes son los valores de x que satisfacen esta desigualdad? ¿Verdad? El valor absoluto lo que mide es distancia. Entonces, realmente lo que estoy midiendo son cuáles son los x que distan de 2 menos que 1. Entonces, ustedes se imaginan que aquí está el 2 en la recta real. ¿Y cuáles son los valores que distan de 2 menos que 1? Bueno, puede distar 1 a la derecha o 1 a la izquierda. Entonces, todos estos valores que están aquí adentro, su diferencia con 2 es más pequeño que 1. Entonces, esta desigualdad que está acá, lo satisfacen únicamente los elementos del intervalo 1,3. Esos son los valores que difieren de 2 menos que 1. Y de aquí viene
la terminología, ¿verdad? Note que 2, que es el centro de la serie, se ubica en el centro de este intervalo. Entonces, de ahí viene la terminología de llamar al valor, la constante que usamos para la definición, como el centro de la serie. Entonces, vea que lo que me está diciendo este criterio, la razón, es, bueno, no lo sabemos que la serie converge en su centro. Y entonces lo que queremos determinar es cuánto para la derecha y cuánto para la izquierda nos podemos mover sin perder la convergencia. Okay, entonces, el criterio de la razón me dice que para estos valores yo conozco, estoy seguro de la convergencia, y para los otros, ¿verdad? Para los valores más que distan más que uno, diverjo. También se puede llamar radio de convergencia. Es usual llamarle a esto, en este caso, radio de convergencia, en el sentido, ¿verdad? Que, bueno, los círculos en una dimensión son, ¿verdad? Entonces, si usted traza un círculo de radio 1, en este caso, pues intersecaría en 3 y en 1, ¿verdad? Entonces, es común llamarle radio de convergencia a esa distancia, a la distancia que yo me puedo mover hacia los lados a partir del centro. Entonces, el centro es un lugar donde siempre está definida la serie de potencias, y si yo me muevo a la derecha o a la izquierda esa cantidad, esa distancia, pues no pierdo la convergencia. Si me muevo más, sí, ¿verdad? Si me muevo más, entonces ya la serie es divergente. Si me muevo para allá, la serie es divergente. Note que el criterio de la razón no dice nada acerca de la convergencia cuando el límite es exactamente 1. Entonces, ¿qué pasa cuando la distancia, que en este caso sería el límite, es exactamente 1? Bueno, ya dijimos que la igualdad x menos 2 igual a 1 se cumple cuando x vale 3 y cuando x vale 1. Serían los extremos del intervalo de convergencia. Entonces, ¿qué pasa en los extremos? Entonces, por ejemplo, si usted evalúa esta serie en el extremo derecho, cuando x vale 3, ¿de qué le quedaría? 3 menos 2 es 1, 3 menos 2 al cuadrado también es 1. Vea que si usted evalúa en el extremo de la derecha, entonces lo que obtiene es 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, obtiene la serie armónica. Y la serie armónica sabemos que es divergente. Por lo tanto, para ese valor, la función L de X no está definida. No está definida porque sea divergente. Por el contrario, si usted evalúa en el extremo izquierdo de este intervalo, en el extremo izquierdo de ese intervalo, le quedaría 1 menos 2 es menos 1. 1 menos 2 es menos 1, pero el cuadrado es más. 1 menos 2 es menos 1, al cubo es menos 1. Entonces, así sucesivamente, si usted evalúa esta serie de potencias en el valor x igual a 1, obtiene la serie armónica pero alternada. 1 menos 1, 1 menos un medio más un tercio, menos un cuarto, etcétera. Y nosotros sabemos que esa serie es convergente. Entonces, vea que en este caso particular obtenemos que la convergencia está garantizada dentro del intervalo. Y analizando, nos dimos cuenta que también hay convergencia en el extremo derecho de ese intervalo. Y por lo tanto, la serie que definimos mediante esta serie, la función que definimos mediante esta serie, es convergente en el intervalo 1 cerrado, aquí estoy incluyendo al valor 1, y abierto en 3. Entonces, cualquier punto dentro de ese intervalo es un valor donde la función está definida, pues la serie converge. Fuera de ese intervalo, la serie es divergente. Entonces, como mencionó el compañero, a esto se le llama el intervalo de convergencia. Y a la distancia, ¿verdad? La distancia que yo me puedo mover sin perder la convergencia, se llama el radio de convergencia. Entonces, en general, dada una función definida mediante una serie de potencias, podemos determinar dónde converge y dónde diverge utilizando los criterios para series numéricas. Veamos otro ejemplo. Esta es una función un poco fea, por decirlo de alguna forma.
La puse aquí como ejemplo porque es una función de la vida real, ¿verdad? Los físicos, las físicas, estudian este tipo de funciones que están definidas, ¿verdad? Nacen como series de potencia. Entonces, en este caso, sería una serie de potencias cuyo centro es c igual a 0. Y queremos determinar cuánto me puedo mover a la derecha y a la izquierda de 0 sin perder la convergencia. Entonces, calculemos cuál es el radio de convergencia, ¿verdad? Como lo bien lo definió el compañero. Entonces, de nuevo, para analizar convergencia de serie de potencia es útil, o usualmente son muy útiles los criterios de la razón o del cociente, de la razón de la razón o de la raíz, perdón. Entonces, utilicemos, dado que la forma que tiene esta expresión es de factoriales y potencias, ¿verdad? Utilicemos el criterio de la razón. Entonces, aquí, ¿verdad? Como primero, observe que estoy utilizando los valores absolutos, porque a priori, ¿verdad? La sucesión, la serie, tiene términos negativos, y el criterio de la razón aplica para series de términos positivos. Entonces, uno realiza el cociente de dos términos consecutivos de esta forma, y bueno, aquí yo les dejo como ejercicio, no es difícil, ya ustedes están acostumbrados a hacer este tipo de cálculo. La fracción que obtengo me queda como esta, ¿verdad? Entonces, los factoriales cancelan, de esas potencias de 2 únicamente sobrevive 4, el cociente de dos términos de estos sobrevive únicamente x al cuadrado, etcétera. Entonces, ustedes ahí con cuidado verifican que esta fracción de dos términos consecutivos se simplifica de esta manera, y el criterio de la razón lo que me dice es que calcule el límite de estos cocientes. En este caso, ¿cuánto vale este límite? Un cuarto. No. Note que el numerador es una constante. Es como, depende de x, pero no depende de n. Es constante para n. Yo estoy tomando este límite cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿cuánto valdría ese límite? 0. Correcto, ¿verdad? La x no depende de n. Entonces es como si tuviera un 1. Esa x sale del límite y tendría el cociente de 1 entre n más 1 al cuadrado, que es 0. Entonces, si ese límite da 0, ¿qué me dice el criterio de la razón? Ya lo puse. El criterio de la razón me dice que si ese límite es menor que 1, que sí es cierto porque es 0, entonces la serie definida por esta fórmula sería convergente para todo x, ¿verdad? Este límite dio 0 independientemente de quién era la x. Eso quiere decir que sin importar cuál x usted sustituya, esta serie va a converger, ¿verdad? Porque el criterio de la razón me dice que si el límite es más pequeño que 1, y si lo es, entonces tengo convergencia. Entonces, por lo tanto, esta serie definida de esta manera es una serie que converge para todo x en R. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, el centro, que sería 0, y me puedo mover infinito a la derecha y me puedo mover infinito a la izquierda sin perder convergencia. Entonces, en este caso, diríamos que el radio de convergencia es infinito. Y el intervalo, pues, serían todos los números reales. El intervalo de menos infinito a infinito. Entonces, esta es una función que los físicos estudian, que tiene radio de convergencia infinito. Ok. Veamos una serie, un ejemplo más. Consideremos esta serie, la serie de 1 menos x cuadrado, más x a la 4, etcétera, y determinemos dónde es que esta serie converge. Bueno, sabemos que esta serie converge en 0, su centro es c igual a 0. Si usted sustituye x por 0,
pues obtiene 1. Entonces, esa función está bien definida, ni siquiera es una serie, ¿verdad? Cuando c vale 0. Y lo que queremos ver es cuánto me puedo mover a la izquierda y a la derecha sin perder la convergencia. Entonces, de nuevo, usualmente los criterios más útiles para determinar convergencia en series de potencia son el criterio de la raíz y el criterio del cociente. En este caso, apliquemos, dada la forma que tienen los sumandos, que son potencias a la n, apliquemos el criterio de la raíz. De nuevo, noten que yo estoy considerando el valor absoluto de este término. De otra forma, eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque para valores donde menos 1 es negativo, ni siquiera tiene sentido tomar la raíz, digamos, si fuera la raíz cuadrada, la raíz cuarta, etcétera, de un número negativo. Entonces, noten que estoy tomando el valor absoluto y a ese valor absoluto le calculo la raíz enésima. Bueno, cuando yo calculo la raíz enésima de esta expresión, vea que el valor absoluto de 1 siempre es 1, bueno, menos 1 también, ¿verdad? Entonces, esa parte desaparece y me quedaría entonces la raíz enésima de x a la 2n. Bueno, la raíz enésima de x a la 2n sería x al cuadrado. Y el criterio de la raíz me dice que cuando ese límite es menor, no, primero que todo, noten que no depende de n, entonces su límite es x al cuadrado. Y por lo tanto, yo tengo que ver dónde ese límite sería 1, y bueno, el valor absoluto de x al cuadrado es más pequeño que 1 cuando x es más pequeño que 1 en valor absoluto, ¿verdad? Ok, entonces es decir que el intervalo donde el criterio de la razón, perdón, el criterio de la raíz me garantiza convergencia es el intervalo menos 1 a 1. Entonces, en su centro, yo sé que es convergente y si yo me muevo 1 a la derecha y 1 a la izquierda, sigo siendo convergente. El criterio también me dice que afuera de ese intervalo, ahora si el límite es más grande que 1, yo diverjo, la serie diverge. Lo que no me dice es qué pasa en los extremos, qué pasa cuando el límite es exactamente 1. Entonces, analicemos qué pasa en los extremos. Entonces, note que si yo sustituyo, ya sea 1 menos 1, no importa, en este caso da lo mismo, porque estoy elevando a una potencia par. Entonces, en cualquiera de los dos casos, me quedaría una serie divergente. Ya que esta serie es divergente, porque el término general, o sea, el límite, ni siquiera se aproxima a 0, ¿verdad? Siempre es 1 o menos 1. Entonces, el límite ni siquiera existe. Por lo tanto, hay divergencia en cualquiera de los dos extremos. Por lo tanto, esta función f que yo definí es convergente únicamente en el intervalo abierto, en este caso, menos 1 a 1. Entonces, el criterio de la raíz me garantiza que adentro de ese intervalo soy convergente. No me dice qué pasa en los extremos, pero yo analicé por separado qué pasa en los extremos y me di cuenta que en los extremos soy divergente. Por lo tanto, solamente obtengo convergencia dentro del intervalo que me garantiza el criterio, en este caso, de la raíz. Como una Profe, observación, note que yo en realidad inclusive conozco una fórmula para calcular el valor de convergencia. Esta es una serie geométrica y yo conozco el valor de convergencia de una serie geométrica. Y en este caso, el valor de convergencia, ¿verdad? Aquí la razón es menos x cuadrado, ¿verdad? La razón es menos x cuadrado. Y por lo tanto, el valor de convergencia, de acuerdo a la fórmula que ya hemos usado 1.000.000 de veces, sería 1 entre 1 menos r. Bueno, 1 entre 1 más x al cuadrado. Entonces, en este caso, yo conozco inclusive una expresión para calcular el valor de convergencia de la función que está definida mediante esta forma. Note que esta fórmula es únicamente verdadera, es únicamente válida cuando x pertenece a ese intervalo de convergencia. A pesar de que la función 1 entre 1 más x cuadrado, pues tiene sentido siempre. Esa función yo la puedo evaluar, por ejemplo, en 1 o en menos 1. Sin embargo, para esos valores no obtengo el valor de la función. La función ni siquiera está definida, por ejemplo, cuando x vale 1.
¿verdad? Entonces, noten que esta igualdad es únicamente para los valores donde X sabemos que convergen dentro del intervalo de convergencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, que si entonces, ¿cómo es que si el intervalo, digamos, cómo es que si uso x1 o -1, no, o sea, me diverge, pero el intervalo es de, o sea, incluye los números -1 y 1? No, bueno, tal vez aclarar, ¿verdad? Esta es la notación, ¿verdad? Cuando yo escribo, digamos, paréntesis redondos, un intervalo de esa forma, A, B, ¿verdad? Cuando uno escribe de esta forma, se refiere al intervalo abierto. Si yo quiero incluir, digamos, el A, entonces la notación es así. Entonces, tal vez, gracias por la pregunta, ¿verdad? Porque tal vez lo estaba asumiendo, pero no lo. Entonces, esto no incluye ni el A ni el B, y esto incluye el A. Si quiero incluir a los dos, entonces me quedaría así, B. Eso es, digamos, digamos, notación, ¿verdad? No es que estoy diciendo nada profundo, simplemente cuando escribo paréntesis redondos, lo que quiero decir es que los extremos no se incluyen. Cuando hago un paréntesis así como cuadradillo, significa que sí lo incluyo. También, ¿verdad? En la literatura, tal vez, no sé si eso fuera confusión, usualmente también uno le da vuelta al. Entonces, esos son sinónimos, ¿verdad? Escribir paréntesis redondos o darle vuelta al paréntesis, ¿verdad? También es una forma que en la literatura se usa para excluir los extremos, ¿verdad? Para indicar que no los estoy considerando. Entonces, si los hago cerrados, ¿verdad? En esta dirección, ahí sí, ahí estoy diciendo que los incluyo. No sé si la pregunta era sobre la notación. Sí, eso era, básicamente. Entonces, si yo, tal vez, creo que en la filmina tras anterior sí lo había puesto así, ¿verdad? ¿Ves acá? Nosotros nos dimos cuenta que si yo evaluaba en x igual a 3, que era uno de los extremos, la serie seguía siendo divergente, pero si yo evaluaba en el otro extremo, la serie era convergente. Entonces, ve que aquí indiqué que incluye al uno, pero no incluye al 3, ¿verdad? El criterio del cociente, de la razón, me garantiza convergencia adentro. No me dice nada de qué pasa en los extremos. Entonces, analicé por separado qué pasa en cada uno de los extremos y como resultado me di cuenta que podía incluir dentro del intervalo el extremo izquierdo. Entonces, en este otro ejemplo que acabamos de estudiar, pues la convergencia garantizada por el criterio de la raíz, pues únicamente me dice qué pasa dentro del intervalo. Cuando yo analizo la función en los extremos, obtengo una serie que es divergente. Y entonces, pues no gané, nada en los extremos. Pero entonces, la convergencia únicamente es dentro de este intervalo que por definición no incluye, entonces, no incluye los extremos. Profe, Sí. entonces, si viene en paréntesis, antes me tiene que aclarar que es un intervalo para yo considerar que es un intervalo abierto. Eh, no entendí muy bien la pregunta. Sí, digamos como, entonces los paréntesis es lo mismo que un intervalo abierto, como lo dibujó ahí abajo. Sí, ¿verdad? Vamos. Ajá, Puede ser dibujo, sí, ¿verdad? Entonces, esto por notación, vamos, esto tal vez, de nuevo, yo tal vez, a veces tal vez puede ser que asuma algunas convenciones en la es hora de. que Entonces, como, ajá, esto por definición son todos los valores que están entre A y B, pero no los incluyen, ¿no? Tal vez aquí uno lo puede indicar así, ¿verdad? No incluye el A y no incluye el B. Entonces, ¿verdad? Así tal vez sería más común o más apropiado de notarlo de esta otra manera, ¿verdad? Que ajá, así tiene más lo, semejanza a la forma de escribirlo que la forma de dibujarlo. Sí. sí, es que al principio como estaba en paréntesis, yo ahí como lo puso en el chat un compañero, sí pensé que era nada más como un punto.
un punto en el plano cartesiano, como ahí lo dije. Sí, aquí lo puse, No un ¿verdad? intervalo. Aquí lo puse explícitamente, ¿verdad? Intervalo. Ajá. Sí. Vamos a ver en el chat, dicen alguien. Profe, yo Creo que tengo la una conclusión nace pregunta. de que eso también es un punto en el plano, sí. Creo que es una buena, la observación que hizo Andrés es una buena observación, ¿verdad? Si estuviésemos, por ejemplo, hablando de otra cosa, entonces yo utilizaría esta notación para referirme al punto A, B, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Creo que tiene mucha razón la observación del compañero. ¿Verdad? Si yo quiero en el plano denotar la pareja A, digamos que yo usaría la misma notación. Y claro que tiene toda la razón, ¿verdad? Se puede confundir. Entonces, este punto en el plano lo estoy escribiendo de la misma manera que estoy escribiendo los intervalos. Entonces, sí, creo que es una muy buena observación. Tal vez sea más apropiado utilizar esta otra notación para que no exista ese tipo de confusión. O tal vez como lo está diciendo ahí, que antes de poner los paréntesis se aclare que es un intervalo. Sí, sí, sí. Digamos, no hay confusión en el sentido de que a esta X yo no la puedo, digamos, no tiene sentido decir que converge en una pareja, ¿verdad? No tiene sentido evaluar eso en una pareja de puntos. Pero sí, ¿verdad? Tal vez para evitar ese tipo de confusión, voy a seguir utilizando de ahora en adelante esta otra notación que es tal vez hasta más sugestiva, ¿verdad? Tienen razón. Muchas gracias por las observaciones. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿usted podría, por favor, volver a explicar esa parte de que por qué para x menos 1 y más 1 la serie diverge? Es que me perdí un toque ahí. Sí, vea que la serie que usted obtiene al sustituir por 1, por ejemplo, sería 1 menos 1 más 1 menos 1, ¿verdad? Vea, aquí esto sería un menos, ¿verdad? Este sería un más. Vea que cuando usted sustituye x igual a 1, por ejemplo, lo que obtiene es esta suma, ¿verdad? Y recuerda que el criterio de la condición necesaria dice que el límite de la sucesión, ¿verdad? Lo que estoy sumando, tiene que ser 0 para que tenga chance de ser convergente. Y note que el límite en este caso ni siquiera existe, porque sería 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, en cualquier caso, el límite es distinto de 0. ¿Verdad? Lo que estoy sumando no se aproxima a 0. Y por lo tanto, la serie es divergente por el criterio de la razón, por el criterio de la condición necesaria. Lo más mínimo, lo mínimo que tengo que pedirle a cualquier serie para que tenga chance de converger es que lo que estoy sumando sea pequeño. O sea, el límite valga 0. Y aquí ni siquiera sucede eso, ¿verdad? Estoy sumando 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Y el límite no es 0. Por lo tanto, la serie que yo definí mediante esta fórmula, cuando yo la evalúo en x igual a 1 o x igual a menos 1, da lo mismo, lo que se obtiene es esto, y esa serie es divergente. Es divergente porque ni siquiera estoy sumando algo pequeño. Estoy sumando 1 o menos 1, 1 o menos 1, 1 menos 1. Eso no se va a aproximar a nada. No sé si queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, antes de continuar, vean que si yo hubiera empezado con esta función, esta es una función que a mí me interesaba por algún motivo estudiar. Si ustedes ven esta diapositiva de abajo para arriba, lo que dice es que esta función, la función 1 entre 1 más x cuadrado, se puede representar mediante una serie de potencias. Entonces, una función cualquiera, que a priori no tiene nada que ver con serie de potencias, yo la puedo escribir en cierto intervalo, no en todo lado, pero para ciertos x, la puedo escribir como un límite bueno, como una serie de potencias. ¿Qué es una serie? Es un límite, ¿verdad? Es un límite ¿de qué? De las sumas parciales. Y las sumas parciales son polinomios. Si yo paro esta suma en cualquier parte, lo que obtengo es un polinomio de cierto grado. Entonces, si ustedes leen esta diapositiva de abajo para arriba,
lo que dice es que para ciertos valores de x, esta función se puede expresar como el límite de polinomios. Entonces, eso es lo que queremos investigar hoy, ¿verdad? Queremos investigar si yo tengo una función cualquiera, pensemos en el ejemplo anterior, era la función 1 entre 1 más x cuadrado. Esa función estaba definida para todo número real. Entonces, decimos que esa función se puede desarrollar o que admite un desarrollo en serie de potencias alrededor de algún centro. Si yo puedo hacer eso, si yo puedo encontrar constantes, a sub 0, a sub 1, a sub 2, etcétera, constantes que me permitan escribir mi función favorita como un límite de polinomios. Entonces, decimos que una función cualquiera admite un desarrollo en serie de potencias si esto es posible. Ahora, tenemos que ser, ¿verdad? Va a ser posible para los valores donde la serie converja. Entonces, en el ejemplo anterior, vimos que la función 1 entre 1 más x cuadrado, esta que está acá, admite un desarrollo en serie de potencias. ¿Cuándo? Únicamente para estos valores. ¿Cuál? Esta que está acá. Entonces, esa es la pregunta que queremos contestar. ¿Será posible, dado mi función favorita, escribirla como un límite de polinomios, ¿verdad? Entonces, si usted suma una cantidad finita, ¿verdad? Hasta 100, si usted suma hasta 100, entonces diría que f de x es un polinomio de grado 100. Entonces, si ese 100, ¿verdad? O ese n, lo dejo que ir a infinito, lo que estoy diciendo es que mi función f de x la puedo expresar como un límite de polinomios. Ahora, la clase anterior, esto lo demostramos, bueno, indicamos cómo se demuestra. La clase anterior, eso se llama el teorema de Taylor. Note que yo estoy indicando acá en negrita y en color y mayúscula que sí, lo anterior es posible. Si yo puedo hacer esto, entonces las constantes que yo tuve que haber escogido, no son arbitrarias, no las pude haber bateado, no son cualesquiera constantes. Las constantes sí existen, ¿verdad? Si esto es posible, entonces noten que aquí estoy diciendo que si eso es posible, entonces nosotros demostramos la clase anterior que las constantes se calculan mediante esta fórmula, donde recuerden que esto significa la derivada enésima. Entonces, f', n veces, la derivada iterada. ¿Ok? Entonces, en la clase pasada, nosotros hicimos el caso de que la constante, el centro, fuese 0, pero la idea es exactamente la misma, independientemente de cuál sea el centro. Pero si usted quiere, por ejemplo, calcular cuánto debería ser la constante a sub 2, lo que hace es que deriva 2 veces para que la parte lineal se desaparezca. Entonces, si usted deriva 2 veces un polinomio de grado 1, la derivada es 0, y por lo tanto, bueno, cuando usted deriva 2 veces un polinomio de grado 2, obtiene una constante, y entonces, derivando 2 veces, únicamente sobrevive el término constante a sub 2, y lo demás sigue teniendo la x, bueno, x menos c, y por lo tanto, al evaluar en el centro, eso desaparece, y usted puede despejar el valor de a sub 2. Entonces, la clase anterior hicimos el cálculo explícito para el centro igual c igual 0, pero en general el análisis es exactamente el mismo y se obtiene esas fórmulas. Entonces, de nuevo, repito, esto es asumiendo que usted sabe que se puede. Entonces, si usted sabe que su función favorita se puede expresar mediante alguna serie de potencias, ¿verdad? Aquí alguna se refiere a algunos constantes apropiadas. El teorema lo que le dice es cómo encontrar esas constantes. Entonces le dice cuál es la fórmula que debe satisfacer un desarrollo en serie de potencias de su función favorita, asumiendo que sí se puede hacer. ¿Okay? Entonces ahora analicemos la pregunta. Otra vez, antes de analizar la siguiente pregunta. Vea que
si yo les doy a ustedes una función cualquiera, una función f de x, el lado derecho de esta serie, ¿verdad? Usted puede calcular cuánto vale la función en C, puede calcular cuánto vale la función, su derivada en C, puede calcular su segunda derivada, cuánto vale ahí. Entonces, note que el lado derecho, lo único que ocupa en realidad es que usted conozca la función. Entonces, usted siempre, ¿verdad? Usted siempre puede definir a lo que estoy llamando, tal vez aquí, serie, la S, tal vez lo puse por esa razón. Usted siempre puede definir una serie de potencias a partir de su función favorita. Entonces, usted siempre puede definir una serie de potencias de esta manera utilizando su función f favorita. A esa serie que usted define de esta manera se le llama la serie de Taylor. Bueno, la serie de Taylor asociada a f con centro C. Ahora, la pregunta que queremos contestar es ¿cuándo tengo igualdad? ¿Verdad? Si ustedes leen con cuidado el teorema anterior, lo que le dice es si, está en negrita en color, mayúscula, si la respuesta es positiva, ¿verdad? ¿Cuándo f admite un desarrollo? Bueno, o la pregunta, si f admite un desarrollo. Si usted contesta positivamente, ¿verdad? Sería, si usted contesta positivamente, si la respuesta es que sí, entonces usted sabe que los coeficientes a sub n son estos que están acá. Entonces hay igualdad entre la función que usted tiene y lo que yo llamé en la otra filmina la serie de Taylor asociada a x, asociada a f. Entonces, vamos a ver si la pregunta es clara. Entonces, ¿cuándo es que yo sé que existen desarrollos de potencias? Es decir, cuando la función original, su función favorita, con la cual usted empezó, coincide, es la misma, que la serie que usted puede definir siempre, independientemente de que la respuesta sea sí o que no. Entonces, la pregunta que queremos estudiar hoy es cuando yo puedo expresar mi función favorita, f, como una serie de potencias. Note que si la respuesta es que sí, y sí se puede, la serie de potencias tiene que ser esta. Porque eso es lo que decía el teorema anterior. ¿Sí? Bueno, la respuesta, ¿verdad? Es un poco spoiler, es que casi siempre hay que ser muy salado o escoger la función, ¿verdad? Demasiado mal para que estas dos cosas no coincidan. Entonces, si usted agarra su función favorita, la exponencial, el seno, el coseno, la tangente, el logaritmo, lo que sea, usted agarra su función favorita y calcula todos estos valores y los suma. Lo que obtiene va a ser la función favorita. Entonces, para casi que cualquier función, hay que ser muy salado, en verdad, para que ese procedimiento no le dé a usted una igualdad. Entonces, yo le doy a usted la función favorita, la función exponencial, la función seno, coseno, etcétera, y usted calcula el lado derecho. Eso es una serie. Bueno, esa serie va a coincidir con la función favorita que usted escogió al puro principio. Entonces, vamos a ver varios ejemplos. Esa pregunta que queremos contestar, ¿verdad? ¿Cuándo f es igual a la serie de Taylor que esa función define? Es equivalente a preguntarse esto otro, ¿verdad? ¿Cuándo es que f es el límite de estos polinomios? Note que estos que están acá, ya lo mencioné varias veces, si usted corta, si usted deja de sumar los términos de una serie, pues lo que obtiene es una suma parcial, y en ese caso obtiene un polinomio. Entonces, la pregunta que queremos responder, ¿cuándo f se puede aproximar? Recuerda que un límite no es otra cosa que una aproximación. ¿Cuándo f de x se puede aproximar por estos polinomios? A estos polinomios, son muy útiles, lo vamos a estudiar bastante, se les denomina los polinomios de Taylor asociados a f
de grado n. Entonces, si usted corta la serie de potencias, que es una serie infinita, es un límite, si usted corta en cualquier punto, lo que obtiene es un polinomio. Un polinomio, a esos polinomios se les llama los polinomios de Taylor. ¿Okay? Entonces, la pregunta que estamos contestando es cuándo la función f se puede aproximar mediante sus polinomios de Taylor, ¿verdad? Que el límite de 0, que el límite de esta resta de 0, quiere decir que la función se puede aproximar mediante polinomios. ¿Verdad? Entonces, los polinomios son objetos matemáticos bastante más sencillos que, por ejemplo, no sé, la función exponencial, no sé, las funciones trigonométricas. Entonces, es interesante ver cuándo yo una función compleja, una función, la función logaritmo, por ejemplo, la puedo aproximar mediante objetos más manejables, mediante polinomios. Y entonces eso es lo que queremos seguir estudiando. Ok. Antes de continuar, veamos estas diapositivas. Si usted, por ejemplo, considera su función favorita, yo aquí, si no me equivoco, escogí la función seno de x. Y lo que queremos investigar es cuando esa función, ¿verdad? Que puede ser como esta, que es curva, por decirlo de alguna forma, cuando esa función la puedo aproximar mediante sus polinomios de Taylor. Entonces, tal vez voy a, antes de enseñarles lo que quiero hacer, vean que, por ejemplo, ¿cuál sería el polinomio de Taylor de grado 1? Si usted considera n igual a 1, entonces lo que obtiene es un polinomio de grado 1. Es decir, que todo esto no está presente en esa fórmula. Entonces, ¿quién es el polinomio de grado 1 de Taylor asociado a una función? Es la función o el polinomio que, bueno, primero que todo, vea que cuando x vale c, si yo aquí sustituyo por c, esto desaparece, al igual que en la serie, esto desaparece, y por lo tanto, el polinomio de Taylor evaluado en C es igual a el valor de la función. Si yo evalúo el polinomio de Taylor en C, obtengo el valor de la función. Es decir, que el polinomio y la función valen lo mismo. Entonces, bueno, eso es cierto para cualquier polinomio, ¿verdad? Si usted sustituye x igual c en esta expresión, lo único que sobrevive es f de c. Entonces, note que los polinomios de Taylor, todos los polinomios de Taylor coinciden con la función en el centro. Note que si usted deriva una vez esto desaparece, queda 0, y me quedaría el valor de la derivada. Entonces, el primer polinomio de Taylor tiene el mismo valor que la función que usted escogió y también tiene su misma derivada. Es decir, que el polinomio de Taylor de grado 1 no es otra cosa que la recta tangente. Entonces, voy a borrar esto. El polinomio de Taylor de grado 1 no es otra cosa que la recta que mejor aproxima una función cualquiera. ¿Verdad? Entonces, en cálculo 1 uno estudia la recta tangente precisamente porque es mucho más fácil trabajar con una recta que con una función. Entonces, si yo quiero aproximar los valores de la función f, pues cerca, ¿verdad? Cerca del punto donde coinciden, los valores son muy similares. Entonces, en este x que está acá, yo podría tal vez sustituirlo por un valor que puedo calcular mucho más fácilmente porque yo conozco la recta que pasa por ese punto con esa dirección. Entonces yo podría aproximar el valor de la función por los valores de la recta. Ahora, es claro que si tomo valores alejados, al centro, pues esa aproximación ya no es tan buena. Entonces, la recta tangente me permite
dentro de cierto margen, ¿verdad? Dentro de cierto vecindario del centro, dar una buena aproximación de los valores de la función. Entonces, ustedes ven que si no me muevo mucho del centro, los valores de la función que están pintados en negro, pues son bastante similares a los valores de que toma la recta tangente. Entonces, el primer polinomio de Taylor aproxima de manera buena a la función en cierto intervalo. Si yo considero ahora, tal vez polinomios de grado mayor, entonces aquí estoy dibujando el polinomio de Taylor de grado 3. Vea que ese polinomio, su gráfica, es como la función cúbica, ¿verdad? Es un polinomio de grado 3. Ese polinomio de grado 3, si ustedes se devuelven a esta fórmula y observan esa expresión hasta grado 3, aquí yo no lo escribí, pero aquí estaría grado 3, sería una función que coincide con su función. ¿Verdad? Es un polinomio de grado 3 que tiene el mismo valor que su función. Tiene la misma derivada y tiene la misma concavidad. Entonces, alrededor del centro es una función cúbica que se parece a la función original. Entonces, aquí yo grafiqué el polinomio de grado 3 asociado a la función f de x y observen que ya obtengo una mejor aproximación. Vea que inclusive antes valores que aquí estaban lejanos, ¿verdad? Si yo tomaba este valor, ahora obtengo una mejor aproximación. ¿Verdad? El valor real sería el valor sobre la recta negra, el punto sobre la recta azul lo aproxima, pero bastante mal, ¿verdad? La distancia es mucha. Nota que el polinomio de grado 3 ya es una aproximación mucho mejor al valor real de esa función. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta función tal vez es muy rara, tal vez esta función era un logaritmo ahí extraño y usted no sabía cómo trabajar con esa función. Sin embargo, si usted reemplaza esta función extraña por un polinomio, que es una función bastante más manejable, pues obtiene una muy buena aproximación. Si usted continúa con este proceso, pues aquí yo estoy dibujando ahora el polinomio de grado Taylor de grado 5, vean que ahora la aproximación es casi, ¿verdad? Si usted se fija únicamente, no sé, en este intervalo de puntos, la aproximación es casi perfecta. Entonces, conforme el grado del polinomio aumenta, mejora la aproximación. Aquí realmente hay que poner la lupa para poder ver la diferencia entre los puntos, entre la línea roja y la línea negra, ¿verdad? Y aquí, digamos, aquí la diferencia es casi cero, ¿verdad? Usted casi ni la puede ver para esos puntos. Para puntos más lejanos, ¿verdad? Para este punto, pues la aproximación no es tan buena, pero tampoco es tan mala. Usted se puede imaginar que si yo ahora grafico el polinomio de Taylor de grado 10, pues realmente es muy posible que ni siquiera pueda distinguir la función f de x que está en negro y el polinomio de grado 10. Van a estar tan cerca que realmente tendría que hacer mucho zoom para poder ver esa diferencia. ¿Okay? Profe, Sí. ¿de qué me sirve seguir sacando grados del polinomio de Taylor si con el grado 1, digamos, como que ya tengo cuál es el valor de C, función evaluada en C? Sí, no, eso es cierto para todos los polinomios, ¿verdad? De nuevo, eso que usted acaba de decir es cierto para todos, no solamente para el de grado 1, ¿verdad? Entonces, si usted sustituye x igual c en cualquier polinomio, aquí le quedaría x menos c, esto le queda 0, x menos c, aquí le queda 0, aquí le queda x menos c, esto le queda 0. Entonces, vea que todos los polinomios de Taylor coinciden con el valor de la función en ese punto. Ok, ya lo... Y Pero, digamos, conforme el grado aumenta, la aproximación es mucho mejor. Vea que yo no... Ok, tal vez es una muy buena observación. El valor en el centro, en x igual c, no lo estoy aproximando, ese sí lo conozco. Pero los polinomios de Taylor me permiten aproximar valores
en donde tal vez yo no conozco el valor de esa función. Entonces, no sé, imagínense que esta función es, no sé, esa función, digamos que es la raíz cúbica, no sé, estoy inventando. Esa es la función raíz cúbica. Usted, la raíz cúbica, fácilmente, usted la puede evaluar, por decirlo así, en x igual 0. Usted conoce cuánto es la raíz cúbica de 0. Entonces, ese valor usted no lo ocupa aproximar. Usted conoce con perfección cuánto vale la raíz cúbica evaluada en 0. Pero tal vez, ¿verdad? Usted quisiera calcular la raíz cúbica de, no sé, de 0.7, estoy inventando, ¿verdad? Si no tiene una calculadora a la mano, ¿cómo calcula ese valor? Bueno, usted podría reemplazar ese valor por lo que vale la recta tangente en ese. Sin embargo, note que la aproximación, el dato real con el dato aproximado es bastante mala. La diferencia entre los dos puntos es visible, es grande. Entonces, tal vez usted lo quiera aproximar por lo que vale en la segunda derivada, perdón, el segundo polinomio. Note que si usted reemplaza, evalúa en el polinomio de grado, en este caso de grado 3, pero bueno, obtiene una muy buena aproximación, ¿verdad? Ya aquí la diferencia es realmente pequeña. Y si usted quiere ser todavía más preciso, mejor calcula el polinomio de grado 5, de grado 10, de grado 20, y evalúa en ese X y obtiene realmente una muy buena aproximación. Entonces, sí, usted no quiere los polinomios de Taylor para evaluar lo que vale la función en algún punto en particular, en su centro, sino que usted está reemplazando cada vez con grados más altos polinomios que se parecen a su función original. Entonces, no sé si más o menos le quedó... no, la razón de tomar grados más altos es que son mejores aproximaciones. Listo, profe. Okay. Entonces veamos el siguiente teorema. Este teorema realmente, bueno, primero que todo, no lo vamos a demostrar. Lo que me dice este teorema, o sea, su aplicabilidad, es que me dice que la diferencia entre la función real, la que usted conoce, digamos, la función logaritmo, y sus polinomios de Taylor, si usted considera la resta, recuerden, tal vez sin necesidad, pero noten que lo que queremos contestar, cuando una función se puede escribir y cómo su serie de Taylor es equivalente a saber cuándo esta diferencia es pequeña, cuando su límite es igual que 0. Entonces, lo que me dice el siguiente teorema es que esta diferencia yo la puedo escribir como cierta potencia de ese grado, de grado n más 1, como cierta potencia de x, básicamente, donde aparece una constante, y noten que esa constante, el denominador, es un número muy grande. Entonces, si ustedes consideran, por ejemplo, la aproximación de grado 7, la diferencia entre la función real y el polinomio de grado 7, ¿verdad? Esto es como un error, tomando lo que vale menos lo aproximado. Es una fracción que en su denominador tiene un número gigantesco, ¿verdad? Aquí, si considero el polinomio de grado 10, aquí me quedaría 11 factorial. 11 factorial es ridículamente grande. En el numerador, pues tengo una constante que, bueno, depende de la derivada de la función. Pero en general, ¿verdad? Si la función no es muy loca, la función es, no sé, la derivada de la función seno es coseno, la del coseno es seno. Aquí me quedaría la derivada de la función original. Si esa función no tiene derivadas demasiado locas, demasiado grandes, pues esta fracción realmente es un número muy, muy, muy pequeño, ¿verdad? Entonces, lo que me está diciendo el teorema del resto de Lagrange es que casi siempre este límite va a ser 0. Si usted considera n suficientemente grande, en el denominador va a tener un número extremadamente grande y en general en el numerador, pues no, ¿verdad? Si la función no es muy loca,
es de esperar que este límite, conforme n es cada vez más grande, pues sea 0. Es decir, que sí, que en general, casi siempre, hay que ser muy salado, f de x se puede aproximar mediante los polinomios de Taylor. Okay. Entonces, como consecuencia, creo que aquí lo puse, ¿verdad? En particular, si todos estos números que están acá, si todos estos números son pequeños, es decir, si todas sus derivadas son acotadas en un vecindario del centro, entonces ese límite siempre da 0. Entonces, yo les había prometido que el spoiler era que casi siempre la función coincide con su serie de Taylor, pues realmente es consecuencia de que la diferencia, el error entre el valor real y el polinomio que lo aproxima, pues casi siempre esa diferencia es 0. Entonces, la razón de que sea 0 es porque yo puedo calcular el error mediante una fórmula en donde obtengo una fracción gigantescamente pequeña multiplicado por un número que no es tan grande, ¿verdad? Ok, veamos cómo puedo utilizar este resultado en la práctica. Entonces, por ejemplo, vimos en la clase anterior, tal vez no con este nombre, pero sí lo vimos, que si yo empiezo con mi función favorita exponencial a la x y considero la serie asociada a ella, entonces aquí lo que estoy haciendo es tomando todas las derivadas de la exponencial y evaluándolas en 0. Entonces aquí me quedaría 1, que me quedaría 1, que me quedaría 1. Cuando yo considero la serie asociada a la función exponencial, lo que obtengo es esta serie. Vea que no estoy diciendo que esta serie sea igual a la función exponencial. Esto es lo que yo quisiera que sea cierto, pero todavía no lo estoy afirmando. Entonces, yo empiezo con mi función favorita y a partir de ella defino o construyo esta serie. Esa serie, bueno, le puse en mayúscula porque, ¿verdad? No importa. Entonces, esa serie yo la construí a partir de la función exponencial y lo que quiero ver es que en realidad lo que obtengo es la función exponencial. Ok, ¿cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos ver que la función exponencial se puede aproximar mediante una serie de potencias? Mediante los polinomios de Taylor. Entonces, ya vimos que esta serie es convergente para todo x. Si yo tomo un x cualquiera, entonces tiene sentido evaluar en esta serie. Y ya, bueno, la función exponencial, todas sus derivadas son la función exponencial. De forma que independientemente de quién sea el z, estas derivadas siempre son e a la z. Aquí tal vez, si alguno tal vez se perdió, recuerde que la fórmula para el resto, para la diferencia entre la función real y su aproximación, tiene esta forma. En particular, yo ocupo calcular la derivada enésima de la función original. Entonces, en este caso particular, la función es la exponencial. Entonces, note que la función exponencial siempre es, bueno, siempre obtengo entonces la función exponencial, que si yo me restringo a algún vecindario, si yo me restringo a algún intervalo alrededor del centro, entonces esa función no es muy grande. Entonces, el numerador de esta fracción que está acá no es tan grande si yo estoy en un vecindario del centro. Lo más grande que puede ser, en este caso en particular, es e al cuadrado. E al cuadrado, no sé cuánto es como, ¿qué puede ser? E es como 2.7, entonces esto es como 2.7 al cuadrado. Esto es más pequeño que 9. ¿Verdad? Entonces, si yo me restringo a un intervalo pequeño, por decirlo de alguna forma, pues la función no puede ser muy loca, no puede crecer demasiado. Entonces, si yo me restringo a un vecindario del centro,
el numerador de la fracción que define el resto, pues no es tan grande. Sin embargo, el denominador, sí, el denominador sí es muy grande, dependiendo del valor de n. Entonces, el tamaño, el valor absoluto de esa diferencia es ciertamente un número pequeño, ¿verdad? Entonces, aquí tal vez me voy a volver una vez más. El denominador, recuerden, es la derivada f, la derivada n más 1 décima. El denominador es n más 1 factorial. Entonces, ese resto, en su numerador, tiene un número pequeño, al cuadrado, y en su denominador, pues tiene un número grande. Noten que esto es más pequeño. De nuevo, vean que esto es más pequeño. Si yo me restringo a ese intervalo, ¿verdad? Aquí la x la estoy elevando a una potencia, pero esa x no es una x muy grande. Entonces, noten que obtengo esta cota, ¿verdad? Este tamaño. El tamaño del error, el tamaño de la diferencia entre la función real y su aproximación es más pequeño que algo que se aproxima a cero. Bueno, si es más pequeño que 0, pues tiene que ser 0. Entonces, conforme el n se hace más grande, el error se hace más pequeño. Entonces, eso quiere decir que el límite, cuando tomo el límite al infinito, en realidad obtengo que la función original coincide con su desarrollo en serie de potencias utilizando la fórmula de Taylor. Entonces, esto es, ¿verdad? Así se demuestra, así nos damos cuenta que sí, la función exponencial coincide con su desarrollo en serie de potencias dado por la fórmula de Taylor. ¿Ok? ¿Una pregunta? Amén. Ok. Veamos, ¿verdad? Si ustedes ese es el ejemplo tal vez que el compañero estaba indicando. Yo no quiero, yo sé cuánto vale la función exponencial, por ejemplo, en x igual 0. Entonces, en x igual 0, la función exponencial vale 1. Entonces, noten que si yo quisiera, por ejemplo, aproximar el valor de la función exponencial cuando x vale 1, entonces, cuando x vale 1, el valor de la función exponencial es e, la base. Yo podría intentar aproximarlo por el valor de la recta tangente, que es el primer polinomio de Taylor. Sin embargo, noten que esa diferencia, pues no es tan, esa aproximación no es tan buena. Hay bastante distancia entre el valor real, que sería e, y el valor aproximado. Entonces, yo podría, sabiendo que la función exponencial se puede aproximar mediante polinomios, calcular los polinomios de Taylor de grado mayor. Entonces, por ejemplo, el polinomio de grado Taylor de grado 2 es una parábola. Y noten que ya para grado 2 obtengo una muy buena aproximación del valor real de la función exponencial cuando x vale 1. Tal vez uno es muy quisquilloso y dice que esa aproximación no es tan buena, ¿verdad? La diferencia todavía se ve. Entonces, calculamos la tercera aproximación, el polinomio de grado 3. Note que el polinomio de grado 3 es una función cúbica que ya casi la diferencia es realmente poca, ¿no? Entonces, pregunta, si yo soy sumamente quisquilloso y quiero aproximar el valor real con una precisión, ¿verdad? Exagerada, no sé, ¿cuál sería el grado del polinomio que tengo que considerar de forma que yo sé que el valor real y el valor aproximado dista menos de esa precisión? Entonces, quiero hacer ese ejercicio, ¿verdad? Si yo quiero utilizar la serie de Taylor para la función exponencial, para aproximar el valor real, este es el valor real, lo hice con la calculadora, con 14 decimales, si yo quiero obtener exactamente ese número, es decir, que tengo 14 decimales correctos, ¿cuál sería el grado del polinomio que tengo que tomar?
¿Cuál sería el n? De forma que el polinomio de Taylor me dé una aproximación tan buena que la diferencia entre el valor real o sea, me garantice 14 decimales. Entonces veamos cómo yo podría determinar ese tipo de problema. Entonces, lo que yo quiero determinar es cuántas fracciones, ¿verdad? Recordemos que el polinomio de Taylor de la función exponencial es 1 más x entre 1 factorial más x entre 2 factorial más x entre 3 factorial, etcétera, hasta x a la n entre n factorial. Entonces, lo que yo quiero averiguar es cuál es el grado de ese polinomio que a la hora de evaluarlo en x igual a 1, la diferencia, que esta es diferencia, que es igual a lo que yo llamé el error, r sub n, sea más pequeño que 10 a la menos 14. Si el error es más pequeño que 10 a la menos 14, entonces estos decimales son correctos. Porque la diferencia sería como el 15avo decimal, no en los primeros 14. Entonces, ¿cuál es el grado de este polinomio de forma que se cumpla que el valor real difiera de la aproximación menos que esa cantidad? Entonces veamos cómo hacemos esto. Nosotros ya sabemos, ya trabajamos el tamaño del error. Entonces tal vez rápidamente voy a devolverme. Noten que yo conozco cuánto es el tamaño del error para un n cualquiera. Entonces, si yo considero el polinomio de grado 10, de aquí me quedaría 2 a la 11 entre 11 factorial. Yo conozco el tamaño de ese error al menos en ese intervalo, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar esa aproximación, ese tamaño, para dar una aproximación de ese error. Entonces, yo sé que el tamaño del error para un grado en específico, para un grado n, es más pequeño que esta fracción. Bueno, esta fracción, aquí reemplacé e al cuadrado, la reemplacé por 10, más por conveniencia, ¿verdad? Si yo quiero aproximar el número e, sea como muy tramposo, saber cuánto vale e al cuadrado, ¿verdad? E al cuadrado es otro número que depende de la función exponencial. Entonces, aquí lo cambié por 10, o lo puedo cambiar inclusive por 9, creo que fue lo que dije anteriormente, ¿verdad? E al cuadrado es más pequeño que 9. Entonces, aquí también lo cambié por 9. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el grado n que me garantice que esta fracción sea más pequeña que 10 a la menos 14? Entonces, sería suficiente encontrar un n de forma que esta fracción, bueno, aquí con 9 o con 10 no importa, que esa fracción sea más pequeña que el error que yo quiero, digamos, que la precisión que yo quiero trabajar. Es decir, que en realidad lo que tengo que resolver es esta desigualdad. El n, conforme el n es más grande, el numerador es más grande que el denominador y por lo tanto en algún momento va a sobrepasar 10 a la 15. Entonces, ¿cuál es el n que me permite garantizar que se cumpla esta desigualdad? Y yo les preparé, bueno, no, tal vez hice un pequeño cálculo que les voy a compartir para que ustedes vean cómo podríamos resolver este tipo de desigualdad. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir un segundo y les voy a compartir esta. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, tal vez si escribo, ¿están viendo Google? Sí, profe. Ok, entonces si ustedes recuerdan, la desigualdad que teníamos era de la forma n más 1 factorial en el numerador y en el denominador teníamos 2 a la n más 1
Y yo quería que este número sea más grande. ¿Están viendo eso también? Lo que estoy escribiendo. Sí. Ok, yo quiero que este número sea más grande que 10 a la 15. Entonces, vean lo que estoy haciendo. Estoy agarrando, digamos, aquí en esta sería n, que sería como lo que está en el numerador, y calculo el factorial. Y en el denominador tengo 2 elevado a lo mismo. Entonces, tengo n más 1 factorial dividido entre 2 a la n más 1. Entonces, lo que estoy haciendo es considerando lo que está aquí adentro es la fracción. Lo que está aquí adentro sería factorial de n entre 2 a la n. Y estoy tomando el logaritmo, ese logaritmo base 10, para que únicamente ver cuándo soy más grande que 15. Entonces, si ustedes evalúan el logaritmo de todo esto, para n igual a 20, pues en este caso les da que esa fracción es aproximadamente 10 a la 12. Y yo quiero 10 a la 15. O sea que este 20 todavía es un n muy pequeño. Entonces, cambiemos ese n por otro, no sé, no sé, 22. No, sí, 2 a la 22. Y cuando calculo esto, me dice que esta fracción con n igual a 22, pues todavía es muy pequeña, es apenas 10 a la 14. Yo quiero 10 a la 15. Entonces, cambiémosle, a ver si con uno más, ya casi estoy, ¿verdad? 14. Entonces, pongamos aquí 23 y 2 a la 23 y veamos cuánto da eso. Perfecto, vea que si yo sustituyo n más 1 igual a 23, me quedaría me quedaría factorial de 23 dividido entre 2 a la 23. Es decir, que n igual a 22 es suficiente para garantizar que esta fracción sea más grande que 10 a la 15. Bueno, y eso es exactamente lo que yo ocupaba para que el resto, la diferencia en la aproximación fuera más pequeña que 10 a la 15. ¿Es 10 a qué? A la 14. ¿Qué dice la presentación? Aquí está. ¿Ok? Entonces, lo que acabamos de hacer, un poco rudimentario, ¿verdad? En Google, es que es suficiente tomar n igual a 22. Con n igual a 22, yo estoy garantizado que la diferencia entre el valor real y la aproximación sea más pequeña que 10 a la menos 14. Si ustedes recuerdan, yo este ejemplo lo utilicé en la clase anterior y yo les dije que era suficiente tomar n igual a 17. Es decir, que en este análisis, o sea, es suficiente, pero uno puede hacer algo todavía mejor. No es necesario llegar hasta el polinomio de grado 22, sino que con el polinomio de grado 27, perdón, con un polinomio de grado 17, obtengo una aproximación tan buena como yo quería. Entonces, si yo sumo 1 entre 1 factorial más 1 entre 2 factorial hasta 1 entre 17 factorial, este número que está acá aproxima a el valor real con la precisión requerida. Ahora, pregunta. ¿Qué creen ustedes, por qué creen ustedes que este análisis nos dio 22 cuando 17 era la respuesta correcta? ¿Qué creen ustedes que pudimos haber hecho mejor para que la respuesta correcta nos hubiera dado desde el puro principio? Bueno, tal vez voy a mostrarles el dibujo. Vean que en este dibujo yo estoy aproximando el valor cuando x es igual que 1. Y si ustedes observan las desigualdades que tengo acá, yo las hice tomando como x el extremo derecho, en este caso el más grande. De forma que aquí me quedó 2 a la n más 1.
2 a la n más 1, pues es una potencia, es un número bastante grande. Entonces, eso hace que yo ocupe un denominador bastante más grande para lograr la precisión requerida. Sin embargo, ¿verdad? Si yo lo que quiero aproximar es alrededor, cuando x vale 1, pues ¿por qué diantres estoy utilizando valores de la función cuando x vale 2? Entonces, esos valores, pues realmente no me van a dar una muy buena aproximación si lo que a mí me interesa es valores cercanos a 1. Entonces, yo debería tal vez, en vez de haber usado valores de la función exponencial cercanos a 2, y si a mí me interesa valores cercanos a 1, pues debería de obtener una mejor desigualdad si utilizo valores más cercanos a 1. Y entonces quiero repetir el experimento que acabamos de hacer si hago exactamente eso. Entonces, ¿están viendo Google otra vez? Sí, profe. Entonces, en vez de haber utilizado 2, que es un número bastante lejano a 1, que es donde estoy aproximando, ¿qué tal si hubiera utilizado, por ejemplo, no sé, 1.1? Vea que con 1.1, es un valor más pequeño, ya eso me estaría dando 21. Yo quería que este número fuera 15. Es decir, que con con n igual a 23, realmente ya me había pasado. Entonces, si sustituyo, por ejemplo, el valor de x igual a 2 por un número mucho más cercano, por ejemplo, 1.1, vean que con 23 ya me pasé. Entonces, veamos a ver cuánto me puedo devolver y siguiendo garantizando eso. Entonces, por ejemplo, no sé, 20. Entonces, si hago el mismo estudio, pero con un valor más cercano, vea que con 20, inclusive la diferencia, bueno, la fracción sería 10 a la 17. Yo quiero 10 a la 15. Entonces, bajo un poquito más, no sé, 19. Con n igual a 19, 16, todavía estoy por encima. Uno más, a ver, 18. Con 18, ok, con 18, vean que obtengo 10 a la 15, con un poquito más. Veamos, a ver, con 17. Con 17, ya no. Eso quiere decir que la primera vez que yo logré la precisión correcta era con 17. Inclusive si uno hace todavía este número más cercano a 1, con n igual a 17, no llego a 10 a la 15. Sin embargo, con n igual a 18, ya sí, ¿verdad? Con x igual a 18, ya sí obtengo la potencia requerida, que era 10 a la 15. Entonces vea que n más 1, ¿verdad? N más 1 igual a 18 parece ser la respuesta correcta. Es decir, que n igual a 17 es el polinomio el grado más pequeño que me permite obtener la precisión requerida. Comparto la otra. Ok, entonces, este n igual a 17 lo pudimos haber obtenido si hubiéramos empezado con una aproximación mejor, no con una aproximación. Vea que este x igual a 2 que está acá, yo simplemente lo utilicé para reemplazar en el numerador la x. Entonces, si agarro una x muy grande, eso me va a dar un numerador muy grande y por lo tanto voy a ocupar un denominador todavía más grande si yo quiero que esa fracción sea muy pequeña. Entonces, si yo hubiera empezado con un x más pequeño, más cercano al valor de que estoy tratando de aproximar, pues esta fracción hubiese sido más pequeña antes. En este caso, nos dimos cuenta que n igual a 17 es suficiente, ¿verdad? No tenía que llegar hasta el grado 22. ¿Ok? ¿Qué hora es? Son las 2:20. Bueno, rápidamente para terminar, quisiera hacer lo mismo con el desarrollo de Taylor para la función logaritmo de 1 más x. Entonces, la clase anterior vimos
que el desarrollo de Taylor para la función 1 más x es este que está acá, y en particular cuando x vale 1, obtenemos la serie alternada, y por lo tanto el valor de la serie alternada, que es convergente, debería ser logaritmo de 2. Entonces, quiero hacer lo mismo que hice, que acabo de hacer para la función exponencial, con la función logaritmo. Yo puedo utilizar los polinomios de Taylor para aproximar, por ejemplo, el valor de logaritmo de 2. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, el primer polinomio de Taylor, obtendría una aproximación malilla, ¿verdad? Ustedes pueden ver la diferencia. Si utilizo una aproximación de grado 2, pues parece que no mejoré tantísimo, ¿verdad? Si considero una aproximación de grado 3, pues he mejorado, pero tampoco tanto como para creer que lo logré. Entonces, la pregunta es la misma que el caso anterior, es ¿cuál polinomio, o sea, o cuál grado me permite aproximar el valor de convergencia de la serie logaritmo de 1 más x en x igual a 1 con, por ejemplo, 4 decimales de precisión? Lo mismo que hicimos para la función exponencial, ahora lo quiero hacer para el número logaritmo de 2. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, utilizamos la fórmula, ¿cómo se llama? El teorema del resto de Taylor, para aproximar el error en la aproximación. Entonces, en este caso, aquí lo dejo como un pequeño ejercicio. Uno puede verificar que si uno empieza con la función logaritmo de 1 más x y calcula las derivadas consecutivas, obtiene esta fórmula. Pues como ejercicio, verifiquen que esa fórmula es correcta. Y ahora, entonces, cuando usted considera la diferencia entre, bueno, perdón, aquí un pequeño error, aquí decir 1 más x. Cuando ustedes consideran la diferencia entre la función real y su aproximación, obtienen esto es lo que nos dice el teorema acerca del resto. Entonces obtenemos esta fracción. Y yo lo que quiero hacer, bueno, aquí tal vez hice una pequeña simplificación. Por ejemplo, si la x la estoy tomando entre 0 y 1, ¿verdad? Que es donde hay convergencia, entonces, por ejemplo, el numerador no va a ser más grande que 1 nunca, ¿verdad? Al igual que esta fracción, ¿verdad? Este numerador, la z, es un número entre 0 y 1, entonces lo más grande que puede ser es cuando eso vale 1, y por lo tanto la fracción en sí va a ser más pequeña que 1 entre n más 1. Es decir, que el resto, la diferencia, el error, para cualquier x en ese intervalo, siempre es más pequeña que 1 entre n más 1. Y por lo tanto, si yo quiero hacer esa diferencia más pequeña que 1 entre 10 a la 4, quiero 4 decimales, bastaría con tomar n mayor o igual que 10.000. O sea, n igual a 10.000 me da el grado del polinomio de Taylor que tengo que tomar para garantizar aproximar logaritmo de 2 con 4 decimales. Yo en la clase pasada les comenté que la convergencia de la serie armónica es sumamente lenta. Entonces, si yo quiero aproximar con 4 decimales, ocupo 10 a la 4 fracciones. 1 menos 1 medio, más 1 tercio, más 1 cuarto, menos 1 quinto, así hasta menos 1 entre 10.000. Entonces ocupo llegar hasta grado 10.000 para que la suma aproxime el logaritmo de 2 con la precisión deseada. Entonces, imagínense que si ustedes quieren hacer 10 decimales, ocuparían llegar hasta 10 a la 10. Eso son como 10.000 millones. No, ¿cómo es? 10.000, sí, 10.000 millones. Entonces, vean lo lento que en este caso aproxima los polinomios de Taylor a la función logaritmo. Si ustedes quieren continuar haciendo estos gráficos y realmente obtener una función que se parezca con buena precisión a la función logaritmo de 1 más x, pues realmente tienen que considerar polinomios de grado realmente alto.
Ok, vamos a parar acá. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Profe, yo es que considero que, bueno, es un montón de materia, ¿verdad? Nueva. Y, digamos, como para entenderlo mejor, usted no puede hacer como un ejemplo ya de un ejercicio que usted diga, este puede abarcar varias cosas de lo que hemos visto hoy. Sí, la clase del viernes estaba más o menos pensada en esa línea, ¿verdad? Tal vez un poco más parecida a lo que hicimos la vez pasada con las series. Digamos, la clase del viernes va a ser un poco más de aplicar estos conceptos a casos más concretos, ¿verdad? A cálculo de límites, cálculo de integrales, etcétera. Pero, y hoy usted no tiene como un ejemplo así como a mano ahorita para poder repasarlo de nuevo. Es que digamos, como así, como, así como vienen las presentaciones, que viene como X y Z, hay veces que me enredo mucho yo Bueno, y me queda más claro como, cualquier otro ejemplo que yo vaya a poner también va a tener aquí. Entonces, o sea, el teorema del resto lo trae, no es como que lo podamos, no es como que lo podamos quitar. Vea que digamos, cuando acabamos de hacer estos dos ejemplos, al final uno puede hacer aproximaciones también, digamos, como decir, bueno, e al cuadrado era más pequeño que 9. Entonces, e a z en cierto intervalo, ese z al final desapareció, lo reemplazamos por algo más grande. Yo quería hacer esa diferencia, esa fracción pequeña, entonces lo que hice fue hacer algo más grande, también pequeño. Entonces, en la práctica, pues, como ustedes acaban de ver, ese z, pues, realmente hasta desaparece del análisis, porque a mí lo que me interesa es ver como el tamaño. Entonces, yo puedo hacer algo más grande, que también va a ser más, o sea, que algo más grande también vaya para cero, eso implica que lo pequeño también vaya para cero. Pues sí, como a la mano no tengo ningún ejemplo que creo que pueda hacer en el tiempo que tenemos, entonces creo que preferiría prepararlos mejor y que los veamos el viernes. Eh, no sé qué le parece. sí, sí. Y otra cosa es lo que le dije al principio acerca del ejercicio, Sí, sí, de la tarea. nos podemos, si no hay más preguntas o más comentarios al respecto de la materia, podemos quedarnos un minuto, ¿sí? Gracias, profe. Un gusto. Ok, dime. Ah, el ejercicio es aquel, un entre el logaritmo y la logaritmo. Sí, de hecho lo estoy pensando y de hecho, bueno, sí lo estuve pensando y creo que la respuesta que la encontré calificando la tarea. Entonces, la pregunta era, lo que usted me dice es la sumatoria, el límite, o sea, la serie de 1 entre logaritmo de n elevado a la n. Entonces, la sugerencia, bueno, que de hecho tal vez sí siento que es poco, ¿cómo lo diría? No sé, a mí no se me ocurrió al puro principio, ¿verdad? Creo que es un ejercicio complicado en realidad. Es comparar, por ejemplo, logaritmo de n, logaritmo a la n, y por alguna razón, bueno, por algún motivo que no va a ser tan obvio, es tomar el logaritmo de todo esto, ¿verdad? Tal vez no va a ser tan obvio al puro principio, entonces aquí le va a quedar aplicando las propiedades del logaritmo, lo que está en el exponente baja a multiplicar. Entonces le va a quedar logaritmo de n multiplicando a logaritmo de logaritmo. Entonces, ¿qué diantre es esto, verdad? ¿Por qué haríamos algo así? Ok, entonces, logaritmo, o sea, lo que yo quise hacer es que esto sea más pequeño. Bueno, de nuevo, tal vez aquí una observación es que si uno quiere utilizar los criterios de comparación, pues realmente tiene que tener de antemano alguna noción de que si lo que está analizando es convergente o divergente.
¿Por qué? Porque si quiero probar que es convergente, pues tengo que compararlo con algo que sea más grande, que también sea convergente. ¿Verdad? Y si yo sospecho que es divergente, pues entonces tengo que compararlo con algo que es más grande, que es divergente. Ok, entonces, ¿qué logro con todo esto? Yo quisiera compararlo con 1 entre n al cuadrado. Aquí posiblemente puedo escoger alguna otra potencia, pero veamos que esta desigualdad es verdadera. Entonces, eso sería cierto, ¿verdad? La desigualdad, tal vez voy a borrar los símbolos de serie. Disculpe, profe. Sí, En ese momento, a la hora de comparar, nosotros sabemos, bueno, yo es que no sé, pero eh, supondríamos que sabemos que el logaritmo a la logaritmo es menor. de nuevo, claro, esto aplica para cualquier serie, para cualquier serie, no para esta. Si yo quiero aplicar el criterio de comparación directa, el criterio de comparación directa es tal vez de los más, ¿cómo le digo? De los menos, no sé, el criterio de la razón, el criterio de la raíz es, calcula este límite, si le da 1/2, la respuesta es converge, si le da 5, la respuesta es diverge. El criterio de la comparación directa, el criterio de comparación al límite, no, ¿verdad? El criterio le dice, compárela con alguna, no le dice con cuál, ¿verdad? No le dice con cuál, entonces esos criterios, pues ciertamente para poder aplicarlos apropiadamente, uno sí tiene que tener alguna noción o algo intuitiva, ¿verdad? No tiene que ser la respuesta definitiva de que si la serie es convergente o divergente, lo cual es contraintuitivo, ¿verdad? Porque yo quiero probar que es convergente y estoy partiendo del hecho de que sé que es convergente. Entonces yo no lo sé, ¿verdad? Yo no sé si la serie es convergente o no, pero logaritmo a la logaritmo, a mí me suena un número, pues, grandecillo, ¿no? Entonces, logaritmo a la logaritmo, siendo que es un número grande, entonces el cociente es un número pequeño. Entonces, uno intuitivamente siente, yo siento que esta serie, con esa fracción, debería converger, ¿verdad? Estoy sumando números realmente pequeños, ¿verdad? De nuevo, eso podría ser incorrecto. Yo podría sentir que los términos son pequeños y al final no, divergen. Pero bueno, entonces, aquí la idea es compararlo con alguna que yo sé que convergen, sospechando que convergen. Entonces la voy a comparar con la serie de 1 entre n al cuadrado. Dice la 30. Bueno, ahora la hacemos, sí. Ay, que me hizo la pantalla. Se me perdió la pantalla. Aquí. Ok, entonces veamos esta desigualdad. Si esta desigualdad es verdadera, entonces, por comparación con la serie 1 entre n cuadrado, la serie original es convergente. Entonces, veamos qué involucra que esta desigualdad sea verdadera. Tal vez escribámosla así mejor, ¿verdad? Logaritmo n cuadrado tiene que ser más pequeño que logaritmo de n a la logaritmo de n. ¿No es cierto? Sí, Entonces, para la desigualdad que a mí me gustaría que fuese cierta, sea cierta, sería suficiente con que esta otra, que es mucho más bonita, sea cierta. Y aquí entonces tal vez justifico el hecho de considerar logaritmo a ambos lados. Si usted aplica logaritmo a ambos lados, pues del lado derecho le va a quedar esta expresión. Entonces, logaritmo de n multiplicado por logaritmo de logaritmo. Y eso del lado izquierdo, ¿qué le va a quedar? Por leyes del logaritmo, aquí le va a quedar 2 por logaritmo de n. ¿Cierto? Y ahora ocurre la magia. Logaritmo de n cancela a ambos lados. Entonces, para que la desigualdad que usted quiere que sea cierta, lo que ocupa es que el logaritmo de logaritmo sea más grande que 2. Ahora, el logaritmo de logaritmo es una función sumamente lenta, pero que diverge a más infinito. Entonces, logaritmo de logaritmo de 2, logaritmo de logaritmo de n, es una función que crece lentísimo, pero eventualmente va a ser más grande que 2. ¿Verdad? De hecho, si usted quiere ver cuándo es que logaritmo de logaritmo
de n es más grande que 2, simplemente eleve a la exponencial, ¿verdad? Entonces, exponencial al cuadrado sería más pequeño que logaritmo de n. Entonces, vuelva a elevar a la exponencial y la desigualdad se cumple para n más grande que e a la e al cuadrado. Es un número ridículamente grande. Para que esta función, logaritmo, crezca por encima de 2, usted ocupa irse a un número estúpidamente grande. No importa, usted está sumando hasta infinito. Entonces, eventualmente, usted va a ser más grande que e a la 2. Y por lo tanto, la serie de la izquierda va a ser más grande, más pequeña que la serie de la derecha. Tal vez para n empezando en este número, ¿verdad? No importa. El comportamiento de una serie no depende de los valores iniciales. O sea, yo puedo sumar hasta 100 y ahí me da un número y empiezo a sumar a partir de 100 y el comportamiento de la serie original es el mismo que el comportamiento de la serie a partir de n igual a 100. Entonces, para un n sumamente grande, yo tengo la desigualdad correcta. Entonces puedo comparar la serie fea con una serie que yo conozco que converge. Y bueno, entonces aquí tal vez el primer paso, ¿verdad? Saber con qué compararla, pues tal vez no era lo más obvio, pero tal vez ya viéndola es claro que no, ya viéndola, pues sí es obvio, ¿verdad? Tal vez al principio no. Pero sí, este es un ejercicio bastante interesante, ¿verdad? La intuición con los logaritmos, pues no es tan buena. Entonces, es difícil, sin hacer como un estudio preliminar, con qué compararla. No sé si le queda un poco claro Profe, todo bien, solamente que todavía, digamos, sigo pensando en, digamos, yo sé que el logaritmo, bueno, creo que ya me lo dijo antes, el logaritmo natural a la logaritmo natural, bueno, es una serie ahí, no sé si converge o diverge. Entonces, yo lo comparo con algo más grande que converja. Ujú. Em, hay varias cosas más grandes que pueden converger y que sean más grandes que el logaritmo natural sobre el logaritmo natural. Sí. Pero, ¿cómo sé directamente si la puedo comparar con esa específicamente? Bueno, ok, tal vez voy a intentar reciclar estos cálculos. Digamos que usted dice, puchica, esa serie, no sé, yo creo que es divergente. ¿Verdad? Tal vez usted se imagina que esa es divergente. Si la quiero comparar con alguna que es divergente, ¿con cuál la puedo comparar? No sé, ¿con cuál se le ocurre? Con logaritmo, con uno entre n, ¿no? O con logaritmo, puede ser inclusive. Uno en tren, estaría pensando yo. Ok, entonces hagámoslo así. Usted dice, yo quiero compararla con 1 entre n. Voy a darle vuelta. Entonces, ¿qué se me hizo el lapicito? Aquí está. Entonces, si usted dice, no, me late más bien que esa serie es divergente, la voy a comparar con esta otra. ¿Sí, verdad? Pues, no sé, no estoy diciendo que sea cierto, pero veamos qué pasa si usted sospecha de que tal vez esa serie es más grande que esta otra. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? En vez de n cuadrado, aquí le quedaría n a la 1, ¿no es cierto? Aquí le quedaría n a la 1 y la desigualdad usted le da vuelta. Entonces hay que darle vuelta a la desigualdad. Dame vuelta a la desigualdad. Usted le da vuelta a la desigualdad. Y ahora, en vez de tener 2 logaritmo de n, le quedaría 1 logaritmo de n. Y ahora la desigualdad, también hay que darle vuelta. Esta desigualdad, usted le da vuelta. ¿Y qué pasa? Logaritmo cancela con logaritmo. Y ahora, lo que obtiene sería que 1 tiene que ser más grande que logaritmo de n. Y usted entonces aquí dice, suave un momento, esta función va para infinito. Entonces, ¿cómo es posible que 1 sea más grande que algo que eventualmente va para infinito? Eso le quiere decir a usted dos cosas. Esta desigualdad es falsa.
Eso quiere decir que usted empezó con la desigualdad incorrecta. Entonces, usted empezó sospechando que esta desigualdad iba en esa dirección. Ahora no, usted ya sabe que la dirección correcta es esta. Ahora, esto no le sirve para determinar divergencia, perdón, no le sirve para determinar la convergencia de esta serie porque la está comparando con algo que es infinito. Entonces, tal vez usted dice, bueno, ¿qué tal si yo le hago aquí con n cuadrado? La única diferencia va a ser este 2, que estaba acá. Y sí, 2 es más pequeño que logaritmo del logaritmo de n. Entonces, tal vez, véalo así, ¿verdad? Usted puede experimentar. Y dentro de la misma experimentación, le puede sugerir, uno, que su primera intuición era incorrecta, y hasta le sugiere con cuál serie comparar. Listo, sí, sí. Como dicen por ahí, digamos, uno no puede, digamos, si uno no se ensucia las manos, definitivamente no, si no se echa el agua, no se va a mojar. Entonces, posiblemente hay que equivocarse un par de veces, ¿verdad? Entonces, uno podría, inclusive, digamos, empezar con la respuesta incorrecta, pensando que es la correcta, darse cuenta que es la incorrecta y corregir lo que produjo que era incorrecto. Entonces, si uno no hace todos esos cálculos, posiblemente no se dé cuenta de cuál es una buena comparación. Entonces, dicen, hay que ensuciarse las manos, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta que tenía? ¿Quién era? Ahí se me perdió el chat. Chat, ¿qué está el chat? Hazel, decía la número 32. Hazel, ¿me puede recordar cuál es la 32? Profe, era la de n factorial a la n entre n a la 4, Ah, ok, n a la bueno. 4n. Sí, esa sí es un poco más amena, más amigable que esta otra. Entonces, era la serie de n factorial a, ¿cómo es otra vez? ¿N factorial a la 4? No. N factorial a la n. Sí, n factorial a la n entre n Dice Kevin a que la si va a subir 4n. todas las respuestas a mediación. No. Y tenía que hacerlas todas. ¿Ah? Tendría que ¿Cómo? hacerlas todas. Sí, hay muchas que son muy sin gracias, ¿verdad? Usted las ve y da la respuesta. Hay muchas que usted debería verlas y saber la respuesta, eso sí, ¿verdad? Aquí era como n a la 4n. Así es, ¿verdad? Así es. Sí, profe. Ok, entonces, para este ejercicio, noten que el término general en realidad es una fracción donde ambas son potencias de n. Entonces, déjeme escribir el término general como todo elevado a la n. Eso quiere decir que este n que está aquí, ya lo pasé, ¿verdad? Entonces, la serie es un término todo elevado a la n. Entonces, ahí usted dice, ah, claro, le voy a aplicar el criterio de la raíz enésima. Para eso casi que está diseñado ese criterio, para eliminar estas potencias. Entonces, usted aplica el criterio de la raíz enésima a todo esto, se cancela la potencia con la potencia, y me quedaría entonces n factorial entre n a la 4. Y entonces ahora usted dice, ¿cómo calcular este límite? Cuando n se aproxima a infinito. ¿Qué dice usted? ¿Ese límite converge? O sea, ¿ese límite da cuánto da? El n factorial crece mucho más rápido que cualquier potencia de n. Entonces este límite da infinito. En particular, es más grande que 1. Entonces usted quería aplicar el criterio, usted quiere aplicar el criterio de la raíz
El criterio de la raíz es calcule la raíz enésima. Ahora aplique el límite. Si el límite es más pequeño que 1, converge. Si es más grande que 1, diverge. Y aquí me dio infinito. Bueno, infinito es más grande que 1 y por lo tanto la serie diverge. Ok, profe, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, ya se fueron bastantes. En el transcurso de la tarde, o lo que queda de la tarde, voy a subir la tarea 6, ¿verdad? Correspondiente a esta semana. Entonces ahí yo les aviso por el chat cuando esté disponible. Hasta luego. Bueno, profe, profe. Muchas Bueno, profe, gracias. gracias. Gracias, profe. Un gusto.